Hola, hola, aquí Fadu, Cátedra Broger. Vamos a hacer la devolución de estas preguntas que les estuvimos haciendo. Voy a empezar diciendo que traten de usar un solo nombre. A veces en el mail figura el nombre, después ustedes cuando ponen su nombre y apellido es otro. Tratemos de usar un solo nombre, un solo apellido, así va a haber, vamos a evitar confusiones. ¿Qué más? Civil, militar y religioso es una clasificación que abarca todo, incluso las tribus primitivas o tiempos pasados, y supongo que también tiempos futuros. Yo, por mi especial amor hacia el teatro, le agregué personaje y disfrazado, pero en realidad la clasificación clásica es civil, militar y religioso. Ahora vamos a ir viendo puntualmente las respuestas de cada una y hacer una pequeña devolución individual. Hasta ahora les vinimos haciendo devoluciones generales, hoy es una devolución puntual. Entonces, Juliana, la primera respuesta es correcta. La segunda es un poco ambigua. Las fotografías que nos mostrás no parecen ser 2D, tienen un montón de indicadores de profundidad. En cuanto a tu respuesta 3, son rubros de civil. Empresarial y gala son actividades, pero no son una clasificación indumentaria. Tiene más que ver con un rubro, con un nicho de mercado específico. Laura, la primera está mal, la segunda no. A ver, las sombras no es solo lo que vos ves, sino que es todo un cono que se proyecta y lo que vos ves es esa cosa plana, pero en realidad la sombra es invisible. Hay partes de esa sombra que no se ven, lo que vos estás viendo es la proyección de esa sombra sobre un plano. Es un cono de luz que está siendo interpuesto por algo y ese algo proyecta una sombra, pero también hay un cono que está proyectando esa sombra. Un dibujo está hecho de una determinada materia prima y esa determinada materia prima es 3D sobre un soporte que también es 3D. Así que decir dibujo no es una respuesta acertada para la pregunta 2. En cuanto a tu respuesta a la pregunta 3, son rubros. Civil, militar y religioso también vale para primitivos actuales. Después hablas de lo simbólico. Bueno, no es una clasificación indumentaria lo simbólico, sino que lo simbólico baña absolutamente todo. Lo civil, lo militar, lo religioso, lo disfrazado y el personaje. Angie, la virtualidad. ¿Dónde? Tu respuesta es la virtualidad. ¿Dónde se aloja la virtualidad? ¿Dónde está? ¿En una pantalla? Bueno, si es una pantalla, tu pensamiento, son vibraciones de luz en un objeto 3D. Y por otro lado, no se trata de abstracción-figuración. La pregunta 1 no pregunta entre abstracción y figuración. La 2 está mal. Puedo ver un rectángulo gris con un triángulo negro encima o calado que me deja ver lo negro detrás. Es luz, lo estoy viendo en una pantalla. Son vibraciones de luz en blanco, negro y gris. Por lo tanto no es plano. Tu respuesta 3, uniformes. Los uniformes abarcan lo civil, lo militar, lo religioso. No es una clasificación, sino un rubro. Un uniforme casi siempre desagrada a quien lo usa, porque lo relaciona con el trabajo. Hay determinados trabajos
en los cuales sus usuarios se sienten muy orgullosos de su uniforme, pero en la mayoría de los casos los usuarios de los uniformes están desconformes con ese elemento que tienen que usar para ir a trabajar. Julieta, la primera está mal. Pensá que la sombra que ves de tu mano es la parte visible, lo que se proyecta sobre un plano. El resto de la sombra es invisible. A ver, ¿qué más? Lo que vos nos mostrás como algo bidimensional es la proyección de tu mano en ese plano blanco donde lo pones. La 3 está mal, son profesiones. Ahora vamos a Noelia. ¿Dónde tengo a Noelia acá? Sí. Un segundo, acá estás. La primera está bien. El dibujo y la fotografía tienen un soporte, papel. La materia con la cual se imprime o se trabaja sobre ese soporte es 3D. Y un píxel es luz, por lo tanto es 3D. La luz es tridimensional y es invisible. En el píxel capturamos esa luz. Tu respuesta 3, infantil, es una clasificación por edad, pero no una clasificación indumentaria. Dani. La vista funciona junto con el cerebro. Vista y cerebro funcionan juntos. Y tu respuesta es muy ambigua para la 1. La 2 se contradice con tu respuesta 1. Es como que son de dos personas distintas, no tienen nada que ver. La 3 son profesiones de lo civil. Agustina, repetís casi textualmente lo que expresa el video, pero no contestás. Hay una pregunta y vos repetís texto de un video, pero no nos contestás. En la 2, ¿cuáles animaciones son 2D? ¿Una animación es 2D? Pienso que es totalmente incoherente o te expresás mal. Tenés que cuidar más las palabras que usás al contestar. Sobre todo en algo escrito que queda ahí. Creo que es una cuestión de que te expresás de una manera que no es decodificable por la razón. Tal vez si te conociera más podría entender lo que estás diciendo, pero yo leo y no entiendo nada. La 3, lo deportivo es civil. Lo militar también, lo religioso es un rubro. Perdón, estoy leyendo mal. Lo deportivo es civil. Un religioso también puede hacer deporte. Un militar también puede hacer deporte. Es una actividad, pero no una clasificación indumentaria como lo estamos viendo en grandes divisiones, civil, militar, religioso. Soledad. La 1 está sin contestar, está en blanco. Espera un segundo. Sí, la 1 está sin contestar, está en blanco. Lo abstracto y lo figurativo en tu respuesta 2 no es lo que estamos preguntando. Un dibujo o un archivo están hechos de una materialidad. El dibujo está hecho con un grafito, por ejemplo. La pintura también tiene una materia y si está sobre una pared tiene
una pintura esa pared, y esa pintura por debajo tiene un revoque, y ese revoque por debajo tiene ladrillos. Es algo 3D. No sé si me explico con lo que te estoy diciendo. Y por otro lado, el archivo, vos das como ejemplo un archivo, son píxeles de luz, que los veo en una pantalla o están en un disco rígido en un sistema binario. Ocupan un lugar en el espacio, alto, ancho y profundidad. Están alojados en una nube, no son 2D. Sigo contigo con la respuesta 3. Contestás con preguntas. El tiempo, que es tu respuesta, no es lo que estamos cuestionando. Cecilia, voy a contestar a Cecilia. Sí. La primera está bien. La segunda también está bien. Ahora, cuidado. Espesor es correcto, pero ancho no. La 3, deportivo, es un rubro. Los militares, los religiosos, los disfrazados, los personajes también pueden usarlo. Tina, la primera pregunta está bien, la segunda está mal. En principio, una red no es 2D. Ya partís de un objeto que es 3D. La 3 es muy interesante, pero lo tuyo es una respuesta que apunta a lo psicológico del usuario, digamos. No es una clasificación indumentaria, pero es interesante la respuesta. Giselle. Para la pregunta 1, tu respuesta es totalmente ambigua e incompleta. ¿Dónde puede ser que no? ¿Dónde? La 2, la tinta de impresión es 3D y se absorbe en parte en el papel de los libros. Tu conejo, el pasto, el cielo, generan una superposición de planos. Ya ahí hay una perspectiva que me da la ilusión de una 3D en algo que no es dimensional. Las hojas de un libro no son bidimensionales, tienen un gramaje. Las tapas, mucho más. La 3, lo geográfico no es una clasificación indumentaria, puede ser en la China, en Buenos Aires, en donde sea, pero no es una clasificación indumentaria. Por otro lado, lo deportivo es un rubro. María. En la 1 repetís lo dicho. Repetir lo que dice un libro, lo que dice un video, lo que dijo otro. No es una respuesta que nosotros pretendemos de un alumno de nuestra cátedra. Cargalo de cosas más personales. No está mal tu respuesta, pero queremos que te involucres más en la respuesta, que no repitas. La 2 es correcta, pero la pintura está hecha con materia, sobre un soporte y ocupa un espacio 3D. O sea, el ejemplo que mostrás contradice un poco tu respuesta y la explicación desarrollada también. Por eso te digo que dentro de esta foto que tú sacaste dentro de un museo y vas haciendo la descripción del marco y la pintura es una materia 3D, pastosa, tiene aceite, tiene pigmento, tiene un vehículo, un secante, y se apoya sobre un soporte que es 3D. Entonces el ejemplo que das no está bien, pero la respuesta es correcta. En la 3, la indumentaria laboral es un rubro. Las tribus, otra alumna que habla de tribus. Dentro de la tribu también tenemos una clasificación de civil, militar y religioso. Tal vez no lo llamemos con esas palabras,
Pero pensá que en lo civil la gran mayoría son civiles. ¿Quiénes son dentro de una tribu la gran mayoría? Bueno, a esos los llamamos civiles, nosotros, desde nuestra cultura. Ellos tendrán tal vez otra palabra. Lo militar, ¿quiénes serán? Bueno, los cazadores o los guerreros serían lo que nosotros llamamos militares. Y el religioso sería el chamán. Ahora, disfrazado y personaje están juntos en una tribu, no se separaron aún, están en un estadio más primitivo. Entonces, el personaje es cuando un primitivo actual o pasado está haciendo una imitación. Y un disfrazado está haciendo una representación. Pero civil, militar y religioso también abarca las tribus. Está mal pensar que no lo abarca. Son las palabras que nosotros occidentales usamos. Ellos tendrán otras. Jessica, voy a contestar a Jessica. Y la respuesta para la pregunta es hipercontradictoria. La materia es 3D. Para dibujar o escribir, sea en un papel o en la pared o en la computadora, es 3D. Las sombras son 3D, no son planas. Debe existir una distancia para que se produzca una sombra. La distancia más la luz provocan la sombra. Se pueden medir. Vos expresás lo contrario. Pensá que la sombra es invisible, al igual que la luz. Es un concepto difícil de entender, pero la sombra y la luz son invisibles. Lo que nosotros vemos de la luz es la acción sobre los objetos, pero la luz en sí es invisible. Yo puedo mirar la lamparita como objeto emisor de luz, o puedo mirar el sol o la luna o un glaciar que rebota luz, pero no es la luz en sí. La luz está en el espacio y es invisible, al igual que la sombra. ¿Qué vemos nosotros de la sombra? Bueno, podemos llegar a ver la proyección sobre un plano, un volumen o una estructura, que es otra clasificación de la que ya les hablé. ¿Recuerdan? Plano, volumen, estructura. Entonces, sobre esas cosas o combinaciones de esas cosas es que nosotros podemos llegar a ver las sombras. Pero las sombras son invisibles. Se pueden llegar a apoyar sobre esos elementos. Tu respuesta a la pregunta 3 también es un interesante cuestionamiento. Pero el futuro no existe, es una perspectiva, es una posibilidad, es una fantasía. El futuro está por ser. Le voy a contestar a Rocío, la respuesta primera está mal. No corresponde. No entiendo por qué haces una diferenciación entre objetos y la gráfica. La respuesta 2 está mal. Un dibujo no es una pintura, son cosas distintas. La pintura tiene una materia para pintar que es 3D y se apoya sobre una tela, sobre un papel, sobre una madera, que también es 3D. Le voy a contestar a Sol. Tu respuesta a la pregunta 1 es ambigua. Lo que vos consideres puede estar equivocado. No siempre uno es dueño de la verdad y puede estar creyéndose una verdad que en realidad es una mentira. Entonces lo que vos consideres puede estar equivocado. Tenés que estar abierta, porque si no vas a repetir cosas que tal vez estén mal. Y por otro lado te pregunto, ¿qué es algo plano? Puedo pensar en algo que tiene una tendencia al plano, pero el plano es una abstracción mental. En el mundo real no existe. Por ahí debe venir esta confusión que se les hace
entre lo abstracto y lo figurativo, entre lo abstracto y lo matérico de un objeto en sí, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es algo plano? Te pregunto. La respuesta 2. La profundidad no se agrega, ya está ahí. Mucho más allá del ángulo en que vos lo mires o lo fotografíes, la profundidad ya está en la misma cosa. En tu respuesta 3, los uniformes es un rubro. Los militares en ejercicio usan uniforme. Algunos civiles también usan uniformes. Los religiosos, de acuerdo a su grado y las acciones que estén realizando, también los usan. Y si pienso en un disfrazado, es una posibilidad que use un uniforme. Y en un personaje puede ser o no, depende del personaje. Y le contesto finalmente a Eliana. La respuesta 1 es correcta, la 2 es ambigua, pero es sincera y espontánea, eso está buenísimo. Vos ponés ahí sin consultar internet, o sea, desde tu yo, y desde ahí respondés, buenísimo. Ese es el tipo de respuesta que estamos buscando. Que sean tuyas, propias, no repetidas de memoria. Eso es lo que queremos, que sea una respuesta auténtica. Me hablas del trazo. El trazo está hecho de una materia. Tinta, carbón, grafito, agua, cualquier materia. Por lo tanto, es 3D. Por más que parte de esa materia sea absorbida por el soporte, sigue siendo 3D. Tu cubo en perspectiva es la representación de algo 3D en un plano, mediante la técnica de la perspectiva. Pero es 3D. Tu respuesta 3. Nadadores, cóctel, gala, profesiones. Es una función, responde a la pregunta para. Para nadar, para curar, para mostrarse, para hacerse notar. Son clasificaciones que no tienen nada que ver con lo que estamos preguntando. Bueno, espero que les haya sido útil. Vean que hay que ser muy específicos con el vocabulario. Estamos dentro de una universidad y para que nos podamos entender tenemos que usar las mismas palabras. Porque si no, unos van a decir una cosa y los otros van a entender una respuesta que no es la que se preguntó. Nosotros decimos algo y ustedes entienden otra cosa. Por eso es muy importante el uso específico de las palabras para que la comunicación sea muy buena. Bueno, espero haber sido lo suficientemente claro. Soy un poco ácido, lo reconozco, pero bueno, es mi manera, es mi forma y prefiero ser ácido y no romántico o ambiguo o condescendiente. La relación maestro-alumno no necesariamente es de amistad. Puede existir, a veces se da, pero uno da, el otro recibe. No, los dos dan y los dos reciben. Bueno, hasta la próxima.